Tomás Beltrán tenía una rutina tan cronometrada como las máquinas que usaban en sus obras. Se despertaba a las 6 en punto, tomaba un café negro sin azúcar, revisaba sus correos mientras hacía 20 minutos en la caminadora y luego se encerraba en su oficina con vista a Puerto Madero. No hablaba más de lo necesario, no sonreía si no venía al caso y evitaba cualquier cosa que le hiciera perder tiempo. Así había mantenido su empresa en lo alto desde que ella se fue. Desde la muerte de su esposa, Tomás se volvió aún más silencioso. Su departamento en Buenos Aires era amplio, moderno y frío como él. Comía solo, dormía poco y vivía entre planos, llamadas y reuniones. No tenía familia cercana ni amigos íntimos. Solo tenía trabajo. Y lo prefería así. Un lunes por la mañana, su asistente le entregó un sobre con planos para una nueva inversión en Salta, un complejo residencial exclusivo en la ladera de un cerro. Tomás decidió supervisarlo él mismo. Quería distraerse, o más bien quería alejarse de su propia sombra. Viajó al norte en un vuelo privado, se instaló en un hotel discreto y visitó el terreno. Todo iba bien, hasta que esa tarde empezó a llover con fuerza. Caminaba por el centro de la ciudad, camino a una reunión con el director de obras cuando la vio. Una niña sola sentada en la banqueta, empapada, abrazando sus rodillas. No tendría más de 5 o 6 años. Sus ropas estaban sucias, los pies descalzos, el cabello pegado a la cara. Pero no fue eso lo que lo detuvo, fue su mirada, unos ojos azules intensos que lo atravesaron como cuchillo. Se quedó inmóvil unos segundos, bajo el paraguas. No entendía por qué no podía dejar de mirarla. Algo en su pecho comenzó a apretarse, el tipo de sensación que él creía haber enterrado hacía años. Dudó un momento, luego se agachó frente a ella. ¿Estás sola?, preguntó sin saber exactamente qué esperaba. La niña lo miró de reojo, parecía asustada, pero no se movió. ¿Tienes hambre?, insistió. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. Tomás la ayudó a levantarse. Era liviana como un suspiro. Caminó con ella hasta una cafetería cercana. La mesera lo miró raro cuando entró con la niña empapada, pero él no dijo nada. Pidió chocolate caliente y pan dulce. Mientras la niña comía con las manos temblorosas, él la observaba. Había algo más. Una marca, justo en el cuello, apenas visible bajo el cabello mojado. Una mancha irregular como la que tenía Luciana. Se le heló la sangre. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. La niña levantó la vista. Sus labios estaban manchados de chocolate. Dijo con voz bajita: Alma. Tomás tragó saliva. Alma, ¿qué? Ella frunció el ceño pensativa. Mi mamá me decía Alma, nada más. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está? Se fue. Me dijo que si algo pasaba, me quedara cerca de la plaza. Tomás sintió una presión en el pecho. Luciana siempre había querido llamar Alma a su hija, si algún día llegaban a tener una. Pero Luciana había muerto hace 5 años. Nunca tuvieron hijos, o eso creía. Pagó la cuenta y la acompañó de regreso a donde ella decía dormir, debajo de un toldo roto, al lado de una panadería cerrada. El corazón le latía con fuerza, pero no entendía por qué. Esa noche, en su hotel, no pudo dormir. Se levantó a revisar fotos antiguas de Luciana. Una en especial lo hizo quedarse helado. Luciana sonriendo de perfil con la cabeza inclinada, la misma mancha en el cuello. Encendió la luz, se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando la nada. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si esa niña? No sabía qué haría con todo eso, pero una cosa era segura: no podía ignorarla. Al día siguiente, Tomás salió temprano del hotel. No le importó que todavía no había desayunado, ni que su teléfono no paraba de sonar. Lo ignoró todo. Caminó directo al lugar donde la niña le había dicho que dormía. Bajo el toldo de la panadería cerrada, no había nadie. Se quedó parado unos segundos, mirando a su alrededor. Una parte de él pensó que tal vez la había imaginado, que el cansancio, los años de silencio, o até mesmo la culpa por Luciana, le estaban jugando una mala pasada. Pero justo cuando pensaba rendirse, la vio aparecer desde la esquina, con una bolsa de pan vieja en las manos y los pies mojados. «Hola»,
dijo él intentando sonar tranquilo. La niña lo miró sorprendida. No dijo nada. Te estuve buscando, continuó. Me quedé pensando en ti. Ella bajó la mirada y empezó a rasgar la bolsa como si quisiera desaparecer. ¿Dónde conseguiste ese pan? Un señor me dio 2 monedas, murmuró, y me dejaron agarrar uno que ya no servía. Tomás sintió algo que no había sentido en años. Rabia, pero no contra la niña, contra el mundo, contra sí mismo, contra todo. ¿Vives sola? La niña hizo un gesto de duda. Antes estaba con la abuela Eulalia, pero ella ya no está. Se durmió y no despertó. ¿Y tu mamá? Alma encogió los hombros. Ella se fue hace mucho. Me dijo que si alguna vez no volvía, me quedara cerca de la plaza, que alguien vendría por mí. Pero nunca vino nadie. La frase le cayó como una piedra al pecho. ¿Recuerdas cómo era tu mamá? Sí, dijo ella, alzando la cabeza. Tenía ojos como los míos, y me cantaba bajito. Me decía que yo era su pedacito de cielo. Tomás tragó en seco. ¿Y tú sabes cuándo naciste? La abuela decía que era en mayo. Me hacían una tortita con una vela, pero no sé el día exacto. Él ya no tenía dudas. La fecha coincidía con la del accidente, el mismo día en que perdió a Luciana. ¿Y si no la perdió? ¿Y si algo mucho más oscuro había ocurrido? ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz suave. Tal vez darte un lugar donde dormir. Comida de verdad. Ella lo miró largo rato. Luego asintió con un leve movimiento. Pero solo si no me dejas sola, dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. Tomás sintió un no en la garganta. No voy a dejarte sola, Alma. Te lo prometo. Llevó a la niña a una tienda de ropa cercana. Le compró un pantalón limpio, una camiseta, un par de sandalias. Luego la llevó a comer a una fondita tranquila. Ella no hablaba mucho, pero observaba todo, como si quisiera memorizar ese momento por si no se repetía. Esa noche, Tomás no volvió al hotel. Rentó un departamento pequeño, amueblado cerca del centro. No quería que ella se sintiera en un lugar que no era suyo. Preparó un colchón improvisado con almohadas, cobijas y una lámpara de noche. Alma se quedó sentada en el colchón, abrazando un oso de peluche que Tomás le había comprado. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella, mientras él apagaba la luz. Claro. ¿Tú conociste a mi mamá? Tomás se quedó quieto. No sabía qué decir. Creo que sí, respondió finalmente. Y si es quien yo pienso, entonces, tú eres más especial de lo que imaginas. Alma no respondió. Cerró los ojos, tranquila por primera vez en mucho tiempo, y Tomás, desde el sillón, entendió que esa niña acababa de cambiarle la vida. A la mañana siguiente, Tomás despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años, no lo había hecho por el sonido de su alarma, sino por el leve susurro de una respiración tranquila. Se levantó en silencio y se asomó al cuarto donde Alma dormía, enroscada bajo una manta, abrazando el oso de peluche. Se quedó observándola. Era tan pequeña, tan frágil, y sin embargo, había algo en ella que lo inquietaba profundamente. No era solo la coincidencia del nombre, ni siquiera los ojos. Era esa marca en el cuello, la misma mancha de nacimiento en forma de gota que tenía Luciana justo detrás de la oreja izquierda. La había besado cientos de veces. Regresó a su cuarto. Abrió el cajón donde guardaba fotos antiguas e imágenes digitalizadas que llevaba en una carpeta en su computadora. Ahí estaba, una imagen de Luciana, sonriendo, con el cabello recogido y la marca visible. No era una ilusión, no era un error. Se vistió rápidamente y salió a buscar información. Comenzó por lo básico: registros civiles, hospitales, cualquier papel que confirmara el nacimiento de Alma. Pero no encontró nada. No existía partida de nacimiento, ni seguro médico, ni inscripciones escolares. Volvió al centro y preguntó por Eulalia. Después de hablar con varios vecinos, logró dar con una mujer mayor que la conocía. Eulalia cuidaba a la niña desde hacía años, dijo la señora en la puerta de su casa. Nunca dijo de dónde la sacó, solo que una mujer buena se la había dejado un día, y que la niña tenía un nombre importante. ¿Luciana?, preguntó Tomás, con el corazón latiéndole fuerte. No. Dijo que la niña se llamaba Alma,
y que ese nombre era especial para su mamá. Tomás sintió un escalofrío. Podía ser tanta coincidencia. ¿Y si... ¿Y Eulalia dejó algo? Cartas, fotos. Cuando murió, tiraron muchas de sus cosas, pero tal vez, si tiene suerte, todavía haya algo. Tomás fue hasta la vieja casa donde vivía Eulalia. Ahora estaba abandonada. Forzó la puerta trasera con cuidado y entró. El lugar olía a humedad y polvo. Buscó entre cajas, roperos, cajones rotos, hasta que encontró una caja de zapatos cerrada con una cinta. Dentro había una muñeca rota, algunos papeles y una fotografía arrugada. Era Luciana, con un bebé en brazos. El corazón se le detuvo. La foto estaba quemada en una esquina, pero se podía distinguir claramente su rostro. El bebé era muy pequeño, envuelto en una manta. En el reverso, escrito con tinta azul, decía: «Para Alma, con amor eterno, L». Tomás se dejó caer en una silla. No era posible. Luciana había muerto en ese accidente. ¿Cómo había una foto de ella con un bebé en brazos meses después? Volvió al departamento con la foto en la mano, temblando. Alma seguía dormida. Se sentó en la cocina, sin tocar el café que había preparado, mirando la imagen como si quisiera meterse dentro de ella. Luciana había estado viva y había tenido una hija, su hija. Esa noche, mientras Alma se cepillaba los dientes, él la miró como si la viera por primera vez. No como una niña abandonada, sino como alguien a quien le debía toda una vida, su propia sangre, su pedazo de historia enterrado. Ya no había marcha atrás. Iba a descubrir toda la verdad, y nadie se interpondría. La tarde siguiente, Tomás llevó a Alma al parque. No para distraerla, sino porque no quería dejarla sola mientras pensaba en su siguiente paso. Se sentaron en una banca. Ella comía un helado que apenas podía sostener entre los dedos. Él la miraba con el ceño fruncido, absorto en sus pensamientos. «¿Te gustaba vivir con Eulalia?», preguntó de pronto, sin rodeos. Alma asintió. Ella era buena. Me peinaba el cabello y me contaba historias antes de dormir, aunque a veces se olvidaba de cosas y hablaba sola. «¿Te dijo quién era tu mamá?». Alma se quedó en silencio. Luego encogió los hombros. Solo decía que era especial, que tenía ojos como los míos y que siempre me mandaba besos desde lejos. Tomás respiró hondo. Decidió que era hora de buscar más en serio. Esa misma tarde, regresaron a la casa abandonada de Eulalia. Esta vez, con más calma, revisaron cada rincón. Alma caminaba por el lugar como si reconociera el espacio, aunque con cierta distancia. Al llegar al pequeño cuarto donde solía dormir, se arrodilló frente a una pared y tocó una baldosa floja. «Aquí guardaba cosas», murmuró. Tomás se agachó, retiró la baldosa con cuidado y encontró una bolsa de plástico envejecida por el polvo. Dentro había una libreta pequeña, algunos papeles, una estampita de San Judas y un sobre cerrado. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano. «A quien encuentre esto. Esta niña no es mía, pero la he cuidado como si lo fuera. Su madre me la confió con miedo y amor. Me dijo que no podía quedarse, que la perseguían. Nunca supe su nombre completo, pero sé que tenía dolor en los ojos. La niña se llama Alma. Ese nombre fue elegido con mucho significado según su madre. No tiene papeles, no tiene pasado, pero sí tiene futuro. Si algún día alguien la busca, por favor que la cuide». Tomás cerró los ojos tragando en seco. Las palabras resonaban dentro de su pecho como campanas. Todo encajaba. Luciana había sobrevivido. Le había dejado a Alma a esta mujer para protegerla. Se volvió hacia la niña, que seguía mirando alrededor. «¿Quieres guardar esto tú?», le preguntó, extendiéndole la libreta. Ella la tomó y la sostuvo contra el pecho. «¿Qué dice?». «Dice que tu mamá te amaba mucho, que quería protegerte». Alma sonrió apenas. «Yo soñaba eso a veces, que ella me abrazaba fuerte». Tomás sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía seguir improvisando. Tenía que saber toda la verdad. Decidió volver a Buenos Aires. Hablaría con Julián, el padre de Luciana. Tenía que enfrentarlo, aunque le costara todo. Esa noche preparó las cosas. Compró 2 boletos y le explicó a Alma que harían un viaje. «¿Vamos a buscar a mi mamá?», preguntó con ilusión.
Él la miró con cuidado. Vamos a buscar respuestas, y tal vez, con suerte, encontremos más de lo que imaginamos. Alma asintió, sin entender del todo, pero confiando. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Y Tomás, mientras apagaba la luz, comprendió que estaba a punto de abrir una puerta que quizá nunca debió cerrarse. El viaje a Buenos Aires fue silencioso. Tomás miraba por la ventana del tren, fingiendo que leía un documento, mientras Alma dormía con la cabeza apoyada en su brazo. Por fuera, todo parecía tranquilo. Por dentro, él era un huracán de dudas. ¿Y si Julián confirmaba lo que temía? ¿Y si lo negaba todo? ¿Y si simplemente no había más verdad que la que ya tenía? Al llegar a la ciudad, alquiló un departamento por unos días. No quería regresar a su antiguo hogar. Ese lugar estaba lleno de recuerdos de Luciana que no sabía si eran verdaderos. La mañana siguiente fue a ver a Julián. Tocó la puerta de la casa en Recoleta, una de esas mansiones silenciosas donde las ventanas siempre están cerradas y los jardines parecen demasiado perfectos. El viejo abrió la puerta en bata, con expresión de fastidio. «Tomás», gruñó sin sorpresa. «¡Qué milagro! Necesito hablar contigo. Si es por la empresa, no tengo nada que ver desde hace años». «Es sobre Luciana», dijo Tomás clavándole los ojos. Julián parpadeó. Luego abrió más la puerta y lo dejó pasar. Se sentaron en el salón principal. El lugar olía a libros viejos y a distancia emocional. «Encontré una niña», comenzó Tomás. «En Salta. Se llama Alma». Julián no reaccionó. «Tiene los mismos ojos que Luciana y una marca idéntica. Nació el mismo día del accidente. Tengo una foto de Luciana con un bebé. Y tengo esto». Sacó la carta de Eulalia y la puso sobre la mesa. Julián la leyó en silencio. Su mano temblaba apenas. «¿Qué estás insinuando?» «Estoy diciendo que tú sabías, que Luciana sobrevivió al accidente, que dio a luz, que escondiste todo». Por un momento el silencio fue tan denso que parecía que el aire se había ido de la sala. «Ella estaba fuera de sí», murmuró Julián sin mirarlo. Hablaba de cosas que no tenían sentido. Decía que la perseguían, que la querían silenciar, que iba a denunciar a gente poderosa. «¿Y tú qué hiciste?» «La llevé a una clínica, le dieron tratamiento. Pensé que era lo mejor, que necesitaba ayuda. ¿Y el bebé? Nunca supe qué hizo con él. Un día desapareció. La clínica me llamó y me dijo que había huido. No volví a saber de ella». Tomás lo miró con rabia. «¿Y no la buscaste? ¿Para qué?» Ella decidió irse. Tomás se levantó de golpe. «Era tu hija, Julián, y era mi esposa». «¿Y tú?», dijo el viejo levantando la voz por primera vez. «Tú también la dejaste sola cuando más te necesitaba. No me vengas ahora con tu culpa disfrazada de justicia». Tomás sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Sabía que tenía razón. No del todo, pero sí en parte. Salió de la casa sin decir una palabra más. En el taxi, encendió su celular. Tenía un mensaje de Alma. «¿Ya sabes algo?». Miró la pantalla por unos segundos antes de responder. «Sí, sé que tu mamá te quiso proteger. Y que voy a seguir buscando. Prometido». Cerró los ojos. Luciana seguía viva en cada rincón de esa historia. Y ahora, con más fuerza que nunca, Tomás sabía que tenía que encontrar el resto. Porque Alma merecía la verdad. Y él, la redención. Tomás no perdió tiempo. Después de salir de la casa de Julián, fue directo a buscar los registros de la clínica donde supuestamente Luciana había sido internada. Recordaba vagamente el nombre, porque él mismo había firmado algunos documentos en aquel entonces, sin cuestionar demasiado. La Clínica San Remo, ubicada en las afueras de la ciudad. Al llegar, todo seguía igual. Paredes blancas, pasillos silenciosos, un olor a desinfectante que le revolvió el estómago. En recepción, pidió hablar con alguien que hubiera trabajado ahí en 2018. «No solemos dar información a particulares», dijo la recepcionista sin levantar mucho la vista. «¿Es paciente actual?» «No, era mi esposa, Luciana Álvarez. Supuestamente murió en un accidente, pero según mi suegro, estuvo internada aquí. Necesito saber si eso es verdad». La mujer lo miró con desconfianza. «Aquí ha pasado mucha gente. No puedo ayudarle».
Tomás estaba por irse cuando una voz femenina, desde el fondo, interrumpió. Luciana Álvarez era una enfermera mayor, de cabello gris recogido en un chongo. Se acercó despacio, entrecerrando los ojos como si tratara de recordar. Yo cuidé de ella, dijo con una voz cansada. Estuvo aquí varios meses. Siempre hablaba de una niña. ¿Qué pasó con ella? Tomás se sintió paralizado. Todo en su interior se agitó. Entonces, ¿estaba viva? ¿Después del accidente? La mujer asintió. Sí. Llegó en muy mal estado, pero no tenía heridas graves. Estaba confundida. Decía que su padre la había encerrado para silenciarla. Lloraba mucho. Siempre repetía que tenía que proteger a su bebé. ¿Y el bebé? Nunca lo vimos. Decía que había dado a luz, pero los médicos aseguraban que estaba delirando, aunque un día desapareció. Se fue sin decir nada. Solo dejó una manta con el nombre Alma bordado. Tomás apoyó las manos en la pared, como si el mundo se le viniera encima. Sentía que cada frase lo acercaba más a una verdad que ya no podía negar. ¿Guardan registros antiguos? No oficiales, pero yo tengo cosas guardadas. Documentos que fotocopié por si algún día alguien preguntaba. Sentía que esa mujer necesitaba que alguien creyera en ella. Lo acompañó hasta una pequeña oficina detrás del área de descanso. Sacó una carpeta polvorienta y dentro encontró una copia del ingreso de Luciana, su nombre completo, la firma de Julián como responsable, y una hoja donde Luciana había escrito a mano: «Mi nombre es Luciana Álvarez. Si algo me pasa, busquen a mi hija. Se llama Alma. No tengo a nadie más». Tomás apretó los dientes. No sabía si llorar o gritar. «¿Puedo llevar esto?». La enfermera asintió. «Solo prométame una cosa, que encontrará a esa niña y no la dejará sola como hicieron todos los demás». Tomás la miró a los ojos y dijo con firmeza: «Ya la encontré, y no pienso soltarla nunca». Salió de la clínica con la carpeta bajo el brazo, sintiendo el peso de años de silencio y negligencia. Esa noche, al regresar al departamento, Alma lo esperaba sentada en el sillón, con las piernas cruzadas y una mirada seria. «¿Mi mamá estaba ahí?». Tomás se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y asintió. «Sí, Alma. Y todo lo que hizo fue para protegerte». Ella lo miró fijamente. «¿Entonces no me dejó porque no me quería?». «No, mi niña», respondió con voz quebrada. «Te dejó porque te amaba más de lo que nadie podrá entender jamás». Alma lo abrazó en silencio, y en ese momento Tomás supo que su búsqueda apenas comenzaba. 2 días después, Tomás y Alma tomaron un autobús rumbo a Jujuy. Las pistas los llevaban a un convento donde, según lo que había descubierto, Luciana había estado refugiada por un tiempo después de su desaparición. Era un paso más hacia la verdad, y Tomás estaba decidido a seguir cada hilo, por fino que fuera. El viaje fue largo. Alma miraba por la ventana con la cabeza recostada y los ojos fijos en el paisaje. No hablaba mucho, pero su silencio no era el mismo de antes. Ya no era de desconfianza, sino de expectativa, como si supiera que algo importante estaba por revelarse. Al llegar a la ciudad, Tomás tomó un taxi directo al convento Nuestra Señora del Consuelo. Era una construcción antigua, de muros bajos y flores en las ventanas. Tocó la campana de hierro junto al portón y esperó. Una hermana de rostro amable y expresión serena los recibió. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. «Busco a una mujer que estuvo aquí hace unos años». «Se llamaba Luciana Álvarez», dijo Tomás mostrándole una foto. Venía con una niña pequeña. La hermana observó la imagen con atención. Su mirada se nubló, como si estuviera recordando algo distante. «Sí, la recuerdo, aunque aquí se presentó con otro nombre. Pero sí, ella y la niña estuvieron aquí casi un año. Pasen, por favor». Los condujo a una sala pequeña, decorada con sencillez. Les ofreció té y galletas, que Alma aceptó con una tímida sonrisa. Luciana llegó enferma. Tenía fiebre, tos y mucho miedo. Al principio no hablaba casi nada. Decía que venía huyendo, pero nunca entró en detalles. Solo nos pidió que cuidáramos de la niña si a ella le pasaba algo. ¿Y la niña era Alma? Sí, nunca se separaban. Dormían juntas, comían juntas.
Luciana no confiaba en nadie más que en una joven novicia que ya no está aquí. ¿Ella dejó algo? ¿Cartas? ¿Documentos? ¿Algo con su nombre real? La hermana se levantó y fue hacia un pequeño archivador al fondo del pasillo. Regresó con una carpeta envejecida por el tiempo y un sobre sellado. Esto lo encontramos escondido entre unos libros del oratorio después de que se fue. No sabíamos qué hacer con él. Hasta hoy. Tomás abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había dibujos infantiles, una cinta azul con una pequeña trenza de cabello, y el sobre tenía escrito a mano su nombre, Tomás Beltrán. Respiró hondo antes de abrirlo. Era una carta. Tomás, si estás leyendo esto, es porque tuviste el valor de buscar. No quise desaparecer, solo proteger. Alma es tu hija. Lo supe desde que la sentí moverse dentro de mí, pero tenía miedo. De ti, de mí, del mundo. Me encerraron, me silenciaron, me rompieron, pero ella me mantuvo viva. Si aún me quieres, cuida de nuestra hija. No la sueltes. Con amor, Luciana. Tomás bajó la carta, sin poder hablar. Todo su cuerpo temblaba. Sintió una mezcla de tristeza, rabia, alivio y culpa. Alma lo miraba desde la silla, con la galleta en la mano, esperando una reacción. «¿Qué dice la carta?», preguntó bajito. Tomás se agachó frente a ella, le sostuvo las manos y susurró. «Dice que eres mi hija, y que tu mamá te amaba más que a su propia vida». Alma no dijo nada, solo lo abrazó fuerte, como si ese fuera el lugar al que siempre había querido pertenecer. Y por primera vez, Tomás sintió que tenía un hogar otra vez. A la mañana siguiente, Sor Teresa los condujo hasta una pequeña sala de archivo en el convento. Era un cuarto estrecho, con estantes llenos de carpetas gastadas y papeles doblados por el tiempo. El aire olía a humedad y papel viejo. «Aquí guardamos los documentos que no están registrados oficialmente», explicó la hermana. «A veces las mujeres que llegan no quieren dejar rastro, pero algunas, antes de partir, nos dejan notas o nombres reales. Luciana fue una de ellas». Tomás la observó con el corazón acelerado mientras ella buscaba entre las carpetas. Después de unos minutos, Sor Teresa sacó una de color marrón, con una etiqueta escrita a mano que decía simplemente L. Álvarez. «Esto apareció en mi escritorio el día después de que Luciana se marchó», dijo con cuidado. «Nunca entendimos por qué lo dejó. Tal vez sabía que algún día alguien vendría a buscarla». Tomás abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una hoja amarillenta, escrita con la misma caligrafía que reconocía de cartas antiguas de Luciana. Era un formulario de ingreso, lleno a mano. Nombre: Luciana Álvarez. Fecha de ingreso: 24 de marzo de 2019. Acompañada de Alma Luciana Beltrán Álvarez. Edad estimada de la niña: 10 meses. Tomás sintió que el mundo se detenía por un segundo. Alma Luciana Beltrán Álvarez. Luciana le había puesto su apellido. Lo había reconocido como padre, incluso en su ausencia. Y Alma ya no era solo un nombre suelto en la memoria. Tenía identidad, tenía raíz. «¿Puedo quedarme con una copia de esto?», preguntó, con la voz quebrada. «Por supuesto», respondió la hermana entregándole una fotocopia. Luciana quería que su hija fuera encontrada algún día. «Estoy segura de eso». De regreso en el pequeño hostal donde se hospedaban, Tomás encontró a Alma en el piso, dibujando con lápices de colores que las monjas le habían regalado. Había papeles por todos lados y trazos de casas, flores y una figura masculina al lado de una niña. «¿Qué dibujas?», preguntó Tomás, sentándose junto a ella. «Una casa y una familia», respondió sin levantar la vista. Él la observó unos segundos. Luego le mostró la hoja que traía doblada en el bolsillo. «Hoy descubrí tu nombre completo». Ella lo miró, curiosa. «¿Tengo nombre completo?». «Sí», dijo Tomás, sonriendo con ternura. «Te llamas Alma Luciana Beltrán Álvarez». Alma abrió los ojos sorprendida. «¿Y ese nombre también es tuyo?». «Sí, porque soy tu papá». El silencio que siguió fue denso. Alma bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el lápiz en su mano. «¿Y por qué nunca viniste por mí?». Tomás respiró hondo. «Porque no sabía que existías. Me hicieron creer que tu mamá había muerto,
y que nunca habíamos tenido una hija. Y ahora sé la verdad, y no me voy a ir nunca. Alma lo miró largo rato, como si intentara ver si decía la verdad. Luego le mostró su dibujo. Había escrito con letras grandes y desordenadas, «Papá y yo». Tomás no pudo contener las lágrimas. La abrazó con fuerza, y esta vez Alma no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, Tomás la observaba en silencio. Ya no era solo una niña abandonada, era su hija, su familia, su segunda oportunidad, y esta vez no pensaba fallar. Al día siguiente, Tomás despertó con una sola idea en mente: encontrar a Luciana. Sabía que el convento había sido solo una parada más en su huida, y las pistas indicaban que había cruzado la frontera hacia Chile en 2021. No había tiempo que perder. Después de desayunar con Alma en el comedor del hostal, encendió su computadora y comenzó a buscar. Recorrió artículos de prensa, registros migratorios, foros religiosos. Finalmente, un nombre apareció repetidamente ligado a mujeres refugiadas: Carolina Méndez, una asistente social de Temuco que trabajaba con madres en situación de vulnerabilidad. Marcó el número que aparecía en la página web. Tardaron en contestar, pero una voz amable respondió al otro lado. «¿Carolina Méndez?» «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» Tomás dudó unos segundos. «Estoy buscando a una mujer. Su nombre era Luciana Álvarez. Estuvo en Jujuy y, según algunos registros, pudo haber llegado a Temuco hace unos años con una niña pequeña llamada Alma». Del otro lado hubo silencio. Luego, un suspiro largo. «Sí, recuerdo a Luciana. Llegó muy débil, con fiebre. No hablaba mucho, pero me dijo que venía escapando de algo terrible. Estaba con su hija. ¿Dónde está ella ahora?» «Luciana falleció hace un año», respondió Carolina con voz suave. «Tenía un cáncer avanzado. No lo quiso tratar. Dijo que ya no le quedaba nada más excepto la niña, pero incluso para ella ya no se sentía digna». Tomás cerró los ojos. Sentía que le apretaban el pecho desde dentro. «¿Y Alma?» «Luciana me pidió que la cuidara, pero no quería dejarla aquí permanentemente. Me dio una dirección en Salta con instrucciones claras: llevarla allá si algo le pasaba. Pero antes de que pudiera hacerlo, Alma desapareció. Fue durante un traslado. Nunca supimos cómo. Estuve buscándola, pero no pude encontrarla. Lloré durante semanas. Me sentí como si la hubiera perdido a ambas». Tomás tragó saliva. Le costaba hablar. «La encontré», dijo finalmente. «Alma está conmigo». La voz de Carolina se quebró. «¿Está bien?» «Sí. Está creciendo fuerte, valiente. No tiene idea de todo lo que su madre hizo por ella. Pero voy a contárselo. Todo. Luciana dejó algo para usted», dijo Carolina con un hilo de voz. «Una carta. Me pidió que la entregara solo si alguien venía a buscarla con el corazón limpio. Creo que ese momento ha llegado». Al día siguiente, Carolina le envió la carta por correo electrónico escaneada. Tomás la abrió con el corazón encogido. «Tomás, si estás leyendo esto, es porque finalmente hiciste lo que yo no pude: volver a mirar atrás sin miedo. Alma es tu hija, siempre lo fue. Me alejé por temor, por rabia, por heridas que tú ni siquiera sabías que me habías causado. Me fallaron todos, incluso tú, cuando más necesitaba que te quedaras. Pero no escribo esto para culparte. Lo hago porque quiero que sepas que a pesar de todo te amé, y que ella, nuestra hija, merece saber quién eres. Perdóname por esconderla. Perdóname por no resistir más. Cuídala por los dos. Luciana». Tomás se quedó mirando la pantalla largo rato, con los ojos humedecidos. La carta no solo era una despedida, era una súplica, una entrega final de confianza. Cerró la computadora, se dirigió a la sala y encontró a Alma jugando con su oso de peluche en el suelo. Se sentó junto a ella y la abrazó sin decir palabra. Por fin tenía las respuestas. Ahora solo quedaba cuidar de lo que quedaba en pie, de ella, de Alma. Tomás no podía quitarse las palabras de Luciana de la cabeza. Había leído la carta más de 10 veces y cada frase le calaba como fuego. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba:
que él también había fallado, que en su afán por protegerse del dolor había dejado sola a la mujer que más había amado. Esa tarde decidió hablar con Alma. No podía seguir escondiéndole verdades. Merecía saber quién había sido su madre. Merecía saber todo. La encontró sentada en la cama, dibujando como de costumbre. Esta vez había pintado una mujer con un vestido largo y un cabello muy parecido al de Luciana. A su lado, una niña. No había escrito nombres, pero Tomás supo de inmediato quiénes eran. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó él. Sí, respondió sin mirarlo, concentrada en colorear. Tomás se sentó a su lado y respiró hondo. Hoy recibí una carta de tu mamá. Una carta que escribió hace mucho tiempo, antes de irse. Alma se detuvo, bajó el lápiz y lo miró en silencio. ¿Qué dice? Tomás sacó una copia impresa y se la tendió. ¿Quieres que la leas tú o prefieres que la lea yo? Léela tú, susurró. Él comenzó a leer en voz baja. Alma lo escuchaba sin parpadear, como si cada palabra abriera una ventana que había estado cerrada por años. Cuando terminó, no dijo nada. Solo se quedó en silencio, mirando al suelo. Tu mamá te amaba más que a nada, dijo Tomás, rompiendo el silencio. Te protegió con todo lo que tenía, incluso cuando ya no tenía fuerzas para seguir. ¿Por qué no me llevó contigo?, preguntó Alma, con un nudo en la garganta. Porque pensó que yo no iba a querer estar, respondió con honestidad. Porque yo fui cobarde. Porque me alejé cuando más me necesitaba. Y cuando ella supo que estaba embarazada, ya era tarde. Estaba sola. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de la niña. Tomás la abrazó con fuerza, sin decir nada, dejando que llorara todo lo que no había llorado antes. No entiendo por qué la gente que ama tanto tiene que irse, dijo Alma, entre sollozos. Yo tampoco lo entiendo, respondió él, pero te juro que esta vez no me voy a ir, no importa lo que pase. ¿De verdad? ¿De verdad? Alma lo miró con los ojos rojos. ¿Y me vas a seguir queriendo si a veces me enojo o no quiero hablar? Claro que sí. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú. Ella se abrazó a él con más fuerza. Ese gesto, simple pero profundo, fue más poderoso que cualquier palabra. Más tarde, cuando ya se había calmado, Alma volvió a sus dibujos. Esta vez, dibujó a 3 personas, ella, Luciana y Tomás, sonrientes bajo un árbol. Le mostró el dibujo sin decir nada. Tomás lo tomó como un tesoro y lo guardó en su maletín junto con la carta de Luciana. Sabía que nada le devolvería el tiempo perdido, pero al menos ahora tenía la oportunidad de hacer que los próximos días contaran, y pensaba aprovechar cada segundo. Los días siguientes fueron más tranquilos pero también más densos. Después de leer la carta de Luciana, Alma se volvió silenciosa. No era el mismo silencio de antes, el que usaba para protegerse. Era otro, más profundo. Un silencio que venía del duelo. Tomás intentaba no presionarla, la dejaba dormir un poco más, la invitaba a caminar, le ofrecía helado en las tardes. A veces ella aceptaba, a veces simplemente negaba con la cabeza y se encerraba con sus dibujos. El dolor no se puede apurar, y él lo sabía mejor que nadie. Una tarde la encontró sentada en el patio del hostal, mirando al cielo. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó sin girarse. ¿Qué, Alma? Que nunca voy a poder abrazarla otra vez. Ni preguntarle por qué me dejó con esa señora, ni decirle que la extraño desde que era muy chiquita, aunque casi no la recuerdo. Tomás se acercó y se sentó junto a ella. Luciana no quería dejarte, Alma. Solo tenía miedo y pensó que así te protegía. No fue justo, lo sé, pero te amaba, eso lo sé con certeza. ¿Y tú también tuviste miedo? Tomás bajó la mirada. Sí, mucho. Yo también fallé. No estaba cuando tu mamá más me necesitaba. Por eso me cuesta tanto mirarte a veces, porque siento que no merezco que me llames papá. Alma se quedó en silencio. Pero lo haces, agregó él. Me llamas papá, aunque no tengas por qué, y eso me salva. Alma lo miró con los ojos vidriosos, pero no lloró. Solo se apoyó en su brazo y se quedó así, en silencio, mientras el sol caía lentamente sobre los tejados. Esa noche,
Tomás sacó de su maletín una caja que había traído desde Buenos Aires. Dentro estaban algunas fotos de Luciana, cartas viejas y un cuaderno de dibujos que ella solía llevar cuando viajaban. Se lo entregó a Alma con cuidado. «Esto era de tu mamá. Dibujaba cuando necesitaba pensar». Alma lo abrió con manos lentas. Pasó las páginas una a una. Había paisajes, rostros, muchas flores y autorretratos. Pero uno la detuvo, una mujer embarazada, de perfil, con la mano sobre el vientre. En la esquina, escrito con tinta, la luz que no sabía que tenía. «¿Soy yo?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Tomás. «Ella ya te amaba desde antes de conocerte». Alma cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. «Quiero llevar esto conmigo siempre. Es tuyo, Alma, como lo fue siempre». A la mañana siguiente, algo cambió. Alma se levantó temprano, se vistió sola y fue hasta la cocina, donde Tomás preparaba café. «Hoy podemos salir a caminar». «Claro que sí». Caminaron por la plaza del centro, donde los árboles florecían. Compraron empanadas en un puesto callejero y Alma comió sin prisas. Tomás la observaba con atención, sabiendo que poco a poco ella estaba volviendo a respirar sin ese nudo en el pecho. El duelo no había terminado, pero ella ya no estaba sola, y él, por fin, estaba aprendiendo a quedarse. Con el paso de los días, Tomás entendió que, si quería que Alma estuviera verdaderamente a salvo, no bastaba con quererla ni cuidarla. Necesitaba algo más sólido, la custodia legal. No podía seguir dependiendo de la suerte, ni vivir en una sombra de incertidumbre. Alma merecía estabilidad, merecía un hogar. Contactó a una abogada de familia en Salta, recomendada por un colega de confianza. Se llamaba Marina Duarte, y desde el primer encuentro comprendió la complejidad del caso. «No va a ser fácil», dijo con sinceridad. «La niña no tiene registro oficial. No hay una partida de nacimiento reconocida por el Estado. Y usted, aunque sea su padre biológico, no aparece en ningún documento. Pero no es imposible». Tomás le entregó todos los papeles: la carta de Luciana, el registro del convento, la copia del formulario con el nombre completo de Alma y, lo más importante, el resultado del análisis de ADN que había solicitado en secreto y que confirmaba sin margen de error su paternidad. «Esto va a ayudar», dijo Marina, revisando cada hoja con atención. «Pero también necesitaremos testimonios de personas que hayan estado cerca de la niña, que puedan confirmar su historia. Y sobre todo será fundamental cómo se sienta ella con usted. ¿Cree que estaría dispuesta a hablar con una jueza?». Tomás dudó. Alma aún estaba frágil, pero también más fuerte que antes, más despierta. «Lo hablaré con ella», respondió finalmente. «No la voy a obligar, pero sí quiero que sepa que puede decidir por sí misma». Esa tarde, mientras Alma dibujaba en el patio, Tomás se sentó a su lado con una expresión seria pero tranquila. «¿Te puedo contar algo importante?». «Sí», dijo sin dejar de dibujar. «Vamos a ir a hablar con una jueza. Es una señora que trabaja para ayudar a los niños a estar en el lugar donde se sientan más seguros». Alma lo miró con atención. «¿Me van a quitar?». «No, claro que no», respondió rápidamente. «Solo van a escuchar tu historia. Quieren saber cómo te sientes, qué necesitas, con quién quieres estar. Nadie te va a obligar a nada». «¿Y tú qué quieres?». Tomás tragó saliva. «Quiero que te quedes conmigo. Quiero ser tu papá en todo sentido. Pero también quiero que seas libre de decir lo que sientes». Alma lo pensó un momento, luego asintió. «Yo también quiero quedarme contigo. Solo me da miedo que no me crean. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No estás sola». Una semana después, se presentaron ante el juzgado. El lugar era austero, con paredes grises y sillas duras, pero la jueza que los recibió, Gabriela Molina, tenía una sonrisa suave y una voz cálida. Entrevistó a Tomás, luego a la abogada y finalmente a Alma en una sala especial adaptada para que los niños no se sintieran intimidados. Al salir, Alma le tomó la mano a Tomás. «Me preguntó si me sentía querida. Le dije que sí. Le conté de mamá y de ti. ¿Y qué más le dijiste?». «Que nunca me sentí tan en casa como contigo». Tomás la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. La abogada se acercó con una media sonrisa.
La jueza tomará una decisión pronto. Pero si me preguntas, Alma acaba de ganarse el corazón de todos. Tomás no dijo nada. Solo miró a su hija, porque ahora sí podía llamarla así, con todo el peso y la ternura de la palabra hija. El sol de la mañana entraba por las ventanas del pequeño departamento que Tomás había alquilado en Salta. El aire olía a pan tostado y café. Alma se sentaba en la mesa de la cocina, balanceando las piernas, mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan con total concentración. Tomás la observaba desde la encimera. No había dicho nada aún, pero tenía una carta en el bolsillo. Esa mañana, muy temprano, había recibido un sobre del juzgado. Dentro, la resolución definitiva sobre la custodia. Se acercó con la taza de café aún caliente en las manos. Se sentó frente a ella y la miró por unos segundos. Alma levantó la vista. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando el cuchillo sobre el plato. Tomás sonrió con suavidad. «Tengo noticias». Alma entrecerró los ojos. «¿Buenas?». Tomás sacó el papel del bolsillo, lo desdobló y lo puso sobre la mesa. «La jueza dijo que ahora somos oficialmente padre e hija. Ya nadie puede separarnos». Alma no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada hacia el papel, sin entender del todo el alcance de esas palabras. Pero algo en su expresión cambió. Una mezcla de alivio, emoción y sorpresa, como si por fin pudiera respirar tranquila. «¿De verdad?», susurró. «De verdad. Ahora tienes un apellido completo, una casa y alguien que no se va a ir». Ella se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó por la espalda, apretando fuerte. Tomás dejó la taza a un lado y la sostuvo con los dos brazos, con el corazón rebosando de algo que ya no era culpa, sino paz. Días después, Tomás tomó una decisión importante. Se quedaría a vivir en Salta. No solo por Alma, sino porque por primera vez en años sentía que pertenecía a un lugar. Dejó la administración directa de su empresa en manos de su socio, alquiló una casa pequeña con patio y plantas, y comenzó a trabajar de forma remota. Alma eligió su propio cuarto. Pintaron las paredes juntos, colgaron dibujos en marcos improvisados y pusieron una estantería para los libros y las cosas de Luciana que habían logrado conservar. Cada noche, Tomás le leía un fragmento de las cartas de su madre. No todas, solo las más suaves, las que hablaban de amor, de esperanza, de música. Alma escuchaba en silencio, a veces con una sonrisa, a veces con los ojos cerrados, como si pudiera ver a Luciana sentada a su lado. Un sábado por la tarde, mientras caminaban por la feria del barrio, Alma tomó la mano de Tomás y le dijo, sin mirarlo, «¿Sabes algo? A veces pienso que mamá te mandó a buscarme desde el cielo». Tomás apretó su mano con suavidad. «Y yo pienso que fue ella quien me trajo de vuelta a la vida». Esa noche, mientras Alma dormía profundamente, Tomás la miró desde la puerta del cuarto. No era una casa lujosa, ni una vida perfecta. Había cicatrices, ausencias, preguntas sin respuesta, pero también había amor, del bueno, del que se construye con el tiempo, con la presencia, con el esfuerzo de quedarse incluso cuando es más fácil huir. Y Tomás, que antes lo había tenido todo y no supo valorarlo, ahora entendía que su mayor tesoro no estaba en una cuenta bancaria ni en una torre de oficinas. Estaba ahí, dormida, respirando suavemente, y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron y con ellas también cambió la rutina de Tomás y Alma. Ya no eran dos desconocidos tratando de entenderse, eran padre e hija, familia. Alma comenzó la escuela en un pequeño colegio del barrio. Sus primeras semanas fueron difíciles, le costaba socializar, le asustaba que alguien más se fuera como su mamá. Pero cada día, al salir, encontraba a Tomás esperándola en la puerta, con una sonrisa tranquila y una merienda en la mochila. Esa constancia, ese estar ahí, fue poco a poco borrando los miedos. Los domingos se convirtieron en días sagrados. Cocinaban juntos, hacían panqueques, regaban las plantas del patio y escuchaban la radio antigua que Tomás había rescatado de una tienda de segunda mano. Alma bailaba con los pies descalzos y a veces lo arrastraba a él a dar vueltas entre las risas.
El retrato de Luciana colgaba ahora en la sala, enmarcado con flores secas que Alma había recogido del parque. No era un altar, ni un lugar de tristeza. Era un espacio de memoria, de gratitud, de amor que no se olvida. Una tarde, mientras pintaban juntos en el patio, Alma levantó la vista con las manos manchadas de témpera. «Papá, ¿crees que ella estaría feliz si nos viera?» Tomás la miró con ternura. Siempre lo sorprendía la madurez con la que hablaba, la profundidad de sus preguntas. «Estoy seguro de que sí», respondió. «Tu mamá estaría orgullosa de ti y quizás hasta de mí». Alma sonrió, se acercó y le dio un beso en la mejilla, manchándole de pintura azul. «Yo también estoy orgullosa de ti». Esa noche, Tomás escribió una carta, no para enviar ni para mostrar, solo para sacar de su pecho lo que sentía. La dejó guardada en la misma caja donde guardaban las cartas de Luciana. «Luciana, hoy Alma bailó en el patio mientras sonaba esa canción que tanto te gustaba. Me miró y me dijo que estaba orgullosa de mí, y sentí que por fin lo estaba haciendo bien. A veces me sigo preguntando por qué me alejé, por qué no supe quedarme cuando debí. Pero ella me da otra oportunidad cada día, y yo no pienso desaprovecharla. Gracias por traerla al mundo. Gracias por dejarme lo más valioso de ti. Voy a cuidarla, siempre». Años después, cuando Alma cumplió 10, le pidió a Tomás visitar el convento donde su madre había estado. Quería conocer cada pedazo de su historia. Volvieron a Jujuy, tomados de la mano. Sor Teresa los recibió con una sonrisa emocionada, como si el tiempo no hubiera pasado. Alma recorrió los pasillos, tocó los muros, se sentó en la misma banca donde Luciana había escrito su nombre, y en silencio cerró los ojos. No dijo nada, pero Tomás supo que estaba despidiéndose del dolor. Ya no era la niña perdida de la plaza, ahora era Alma Luciana Beltrán Álvarez. Y Tomás, que antes creyó haberlo perdido todo, había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: el amor que permanece, incluso después del caos, incluso después del silencio, el amor que se queda. Porque esta vez ninguno de los dos pensaba irse. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro al contarla, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. No olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite una historia sobre amor, redención y segundas oportunidades. Nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos llenos de emoción y humanidad. Y si te gustan las historias profundas que dejan huella, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Publicamos contenido como este todas las semanas. Queremos saber de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Te leemos en los comentarios.